Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y en este caso, como pueden ver, tengo acá el carburador del Fiat. Vamos a ya armarlo todo para poner en marcha el motor, ya que unos cuantos me estuvieron pidiendo ahí que haga arrancar el motor del Fiat, así que vamos a poner en condiciones el carburador. Pueden ver ahí que está bastante limpito, yo ya lo estuve limpiando, pero esto fue allá en febrero, por ahí cuando empecé con la restauración del auto. En ese momento todavía no tenía la idea de hacer esto del canal de YouTube, así que por eso no tengo nada documentado de esto. Lo que vamos a hacer es terminar de limpiar bien toda la superficie externa. La verdad no sé si pintarlo de gris, porque bueno, por ahí se chorrea nafta, que sé yo, que creo que se puede llegar a despintar. No sé, vamos a ver si lo pinto, si tengo ganas de pintarlo. Lo que sí vamos a estar haciendo, eso de gastarle un poquito acá el canto de la moneda esta que permite que ingrese el aire y el combustible a los cilindros para mejorar nomás el flujo, pero eso es solo porque, no sé, tengo ganas de joder, de hacer algo. Como así también al eje de la base vamos a estar cortándole uno de los lados para que sea menos la restricción de flujo de aire. Eso no le va a dar muchísima más potencia al auto, es simplemente para mejorar un poquitito más el flujo de aire nomás. Vamos a estar limpiando y pintando la base esta. Acá tenemos todas las otras partes, el flotador. Este es un pulmoncito que utiliza, creo que funciona con el cebador. Ya vamos a ir viendo bien todo. Vamos a terminar de limpiar bien todas las piezas antes de armar el carburador. Acá tengo todo un paquetito de juntas nuevas, O-ring nuevo. Acá están el resto de las partes. Vamos a ver entonces. No sé bien por dónde empezar. Voy a terminar de o sea, yo ya había desarmado todo esto y lo volví a montar algunas de las piezas para que no se me pierdan. Vamos a terminar de desarmar todo. Una buena limpieza a todo el carburador. Pintar la basecita aquella, esta también que es del acelerador. Y vamos a ver si también le estamos al avioncito esto también le gastamos un poco acá para que sea más finito, con cuidado de no pasarse, porque esto es hueco, porque por ahí pasa también combustible, así que bueno, eso, vamos a estar modificando esto, el eje también lo vamos a estar cortando un poco. Más o menos ya lo hice para la tapa del cebador, que no sé dónde está, la tapa de aire, el cebador, dónde quedó. Aquí está, ¿vieron? Algo así. Se le corta un lado del eje, ¿sí? Y ahí también se le desgasta un poco el eje de este lado y se le hace más finito el canto. Bueno, de esta misma manera lo vamos a hacer para la moneda principal de paso de aire. Y bueno, vamos a arrancar con todo eso. Para esta modificación lo que voy a hacer es cortar el lado del eje que no tiene la rosca para el tornillo. Entonces me deshago de esa parte y utilizo el otro cuerpo del eje para que se puedan fijar los tornillos. Y la moneda también la vamos a estar limando un poco. Con mucho cuidado, no tiene que perder la circunferencia, hay que tener cuidado cuando se realiza este trabajo. Vamos a estar haciendo utilización del mini torno, ¿sí? Así trabajamos prolijo. Está bien limpito, yo ya lo había limpiado todo. Vamos a hacer una última limpieza por fuera, la verdad no sé che, si pintar o no esto. Va a quedar copado si le pintamos, pero bueno, vamos a ver qué onda.
Bueno, ya están todas las piezas del carburador completamente limpias. Le limpié con el cepillito de acero ahí del mini torno. Después la repasé toda con un trapo, una servilleta con nafta. Lo que decidí que voy a hacer es pintar la carcasa del carburador, toda la parte externa únicamente. Así que me voy a tomar el trabajo de empapelar, enmascarar bien todos los conductos y todas las partes que no deben pintarse. En este caso lo que voy a hacer es pintar esta parte, ¿no? Que es la parte exterior, aquí por donde pasa el eje, ¿no? Bueno, y así es como quedó el maquinado que le hice al eje. Le corté la parte ahí donde no tiene la rosca. Ahora cuando le coloque la monedita también tengo que agarrar y el sobrante de lo que salga de los tornillos limarlo un poco. Pero vieron, corté ese pedazo. Ahí también limé la parte del eje para hacerlo más redondeadito. Y con el avioncito también, como vieron, le estuve pasando con una lima, toda una lima, y luego lo rectifiqué con una lija para que quede así un poquito más suave y que permita el paso del aire a la monedita esta. Como estuvieron viendo, le pasé con el mini torno con mucho cuidado por los cantos para lograr así que quede más finito el bordecito, y luego lo estuve rectificando con una lija. Arranqué con una lija 240, después 360 y 400, y ahí obtuve de esta forma que quede finito el canto de la moneda, pero sin excedernos, ¿no? Porque no hay que perder la circunferencia de... Bueno, acá están todas las piezas del carburador, está desarmado íntegro, hace ya que es cada cosa, así que no hay problema con eso. Lo que voy a hacer primeramente entonces es enmascarar las carcasas. Le pego una pintadita ahí a algunas partes, a todo lo que sería las partes externas. Esto también vamos a estar pintando y después arrancamos a armar. Muy bien, ya está todo pintadito el carburador. Miren la apariencia, la verdad que queda muy lindo. Lo pinté de gris plata, igual que todo lo que vengo pintando, así que hice algunos detalles en negro. Ahí después les muestro el resto de las piezas. Así que ahora vamos a sacarle todo el enmascarado. No se pinta el carburador. ¿Cómo vas a pintar el carburador? No se puede pintar el carburador, eso no se hace. Todos los conductos, tapé absolutamente todos los conductos, las roscas de tornillos para que no se interfiera nada. Estuve haciendo fue sopletear todos los conductos de la carcasa con el compresor ahí para liberar bien, limpiar bien todo por las dudas que se haya ensuciado en todo este transcurso de que estuve limpiando, pintando y eso. Así que ya está, limpiamos todo, vamos a arrancar a ensamblar.
Bueno, así es como quedó entonces armado el carburador. Por supuesto que falta carburarlo todavía. Acá el tornillo del relenti lo puse a tope, al igual que este tornillo de la regulación del acelerador también puse en una posición cualquiera. Faltaría colocarlo nomás en el múltiple de admisión, en el motor, acá con esto el resto de los componentes. Quedó espectacular. Ahora, para terminar, voy a colocar el carburador en el motor. Así que tengo acá el resto de las piezas, las puntitas. Voy a pasar a colocar entonces acá. Ya coloqué el carburador en el motor. También le voy a estar dejando estos días un video bien explicativo de cómo armar el carburador Weber 32 desde cero. Ya está instalado, ya cada vez falta menos para intentar dar el arranque. Falta conseguir nomás unas últimas cositas, pero bueno, ya estuve viendo ya todo. Conseguí todo lo que es manguera, filtro de nafta, esas cosas. Estoy jodido con el tema de la batería porque parece que mi batería no sé si va a funcionar y no sé si voy a tener que comprar una nueva ahora, no sé, che. La del 4K no mueve el burro de arranque de mi auto, así que no voy a poder usar esa batería. Es de poco amperaje, así que bueno, ya veo cómo hago con el tema. Por ahora ya está armado el motor con el carburador, ya todo lo esencial está, el sistema encendido. Tengo que llenarlo de aceite nomás, acoplarle el burro de arranque. Por ahora sigo trabajando en el 147, ahí estoy trabajando en los zócalos. Hasta acá voy a dejar el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, déjenme un like, no olviden de compartirlo, suscríbanse a mi canal si están viendo mis videos y aún no están suscritos. Así que nos vemos la próxima, gente. Chau chau.